Muy buenas tardes, iba a decir. Bueno, buenas puede ser. noches. No, perdón. tarde Muy es buenas tarde. noches. Es lunes. 21 horas en la televisión pública y es muy lunes y sin ninguna duda mi saludo lo supo. De una semana que tiene un feriado en el medio muy particular, con lo cual algunos dicen, bueno, semana corta. No. Es un día en el que quedarse en casa y estar muy atentos. Lo cierto es que hoy cualquier grupo de WhatsApp, cualquier grupo de trabajo, hay un tema que resurgió, ¿no? Pareciera que esto es un loop. Hablamos del COVID. Lamentablemente, y lo confirmó ya la ministra Carla Bisotti, la Argentina está en la cuarta ola de COVID. Así como lo anunció en este Consejo Federal de Salud, aclaró que no se evalúan restricciones como las que hoy por hoy ocurren solamente en China. Ningún otro país del mundo está poniendo restricciones fuertes en esta época de la pandemia. Digo pandemia porque todavía no terminó, porque todavía no se transformó en una endemia como algunos ya pronostican. En lo que sí hay que hacer mucho hincapié es en la vacunación. Vacunación de terceras y cuartas dosis. Hay mucha gente diciendo, bueno, esto ya es parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el hincapié ahora es en seguir vacunando. Argentina, lamentablemente, en una nueva ola de COVID. Sí, y sobre todo los cuidados, ¿no? Ayer lo charlamos con Marta Cohen, la doctora infectóloga, patóloga, que explicaba con mucho criterio la solidaridad que tenemos que tener en este momento respecto a las personas más vulnerables por distintos motivos. Cuando hay determinado tipo de síntomas hay que efectivamente testearse, hay que exigirle también a cada uno de nuestros distritos, ciudades, localidades que agilicen ese testeo porque no está resuelto el tema y sobre todo por más que algunas personas lo transiten como una gripe y no pase a mayores como en otro momento por la eficacia y lo exitoso de la vacunación, del programa de vacunación, bueno, hay personas que efectivamente sí puede ser muy peligroso, por eso la utilización de barbijos en lugares cerrados e insistimos, ¿no? Es ser muy pero muy solidarios en este momento. Y otro de los temas que está en boca de todos y todas tiene que ver con precios, salarios y sobre todo qué es lo que pasa con la Argentina que exporta lo que consumimos o lo que producimos. Por eso hoy tenemos dos mesas realmente muy pero muy interesantes. En un rato nada más vamos a charlar con la gente de la CELAC, que hizo un estudio, Alfredo Serrano Mantilla y otros integrantes, hicieron un estudio muy interesante respecto de qué pasa con los salarios que tienen, que actualizan paritarias permanentemente, pero que cuando llegan a equiparar a la inflación, en realidad en el medio, bueno, ¿habrán alcanzado los salarios? ¿Se habrá respetado ese poder adquisitivo para comprar la misma cantidad de productos que cuando efectivamente se hace efectiva la paritaria, el resultado de la paritaria? Esa es una mesa. Y la otra mesa, muy interesante, tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el tema del trigo. Una reunión hoy muy temprano de Roberto Feletti con la Federación de Molinera. Y no hubo un acuerdo, hay que explicarlo un poco más, pero esencialmente de lo que se trata es que los precios que se venden efectivamente los alimentos en nuestro país no tengan que ver con los grandes precios que se pueden vender al exterior. Es decir, que el gran negocio se puede hacer exportando no significa que nosotros no podemos comprar alimentos a un precio accesible. Y esa discusión también la vamos a tener con Aracres, el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que ya está aquí con nosotros, y también con Ricardo Aronsky, economista, para charlar un poco sobre cuáles son las herramientas que tiene efectivamente el gobierno, el Estado, para tratar de equiparar esos precios. Vamos a la mesa entonces en este programa libre de humo, como decimos siempre, y vamos a saludar a nuestras compañeras, a Luciana Bertoy, a Can Devoto. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cande? De esto. De esto vamos a hablar. De esto, en qué contexto internacional se hace y qué políticas se están tomando en todo el mundo, con la sorpresa hoy de India diciendo, bueno, yo cierro la exportación, cuido el mercado interno. ¿Qué implicancias tiene eso para un país como la Argentina? Claro. India lo hace solamente a modo de spoiler un poco esto, ¿no? ¿Producto de lo que ocurre a nivel internacional o por algo puntual de su país? Bueno, hay una mezcla, ¿no? Hay un contexto internacional adverso, pero también hay una sequía y una ola de calor que hace que haya una inseguridad alimentaria. Entonces prioriza primero el mercado interno. Dice que no es que va a dejar de exportar, pero que sí va a achicar mucho su cuota de participación en el mercado.
Bueno, veremos cómo... Interesante saber por qué puede hacerlo, qué condiciones tiene, pero es el gran desafío, digamos, ¿no? ¿Qué herramientas tienen los gobiernos, qué herramientas tienen los estados para ponerle freno a la especulación con el precio de los alimentos? ¿Y de qué estamos hablando? Porque ayer hablábamos de inseguridad alimentaria. Me parece que es un concepto que hay que empezar a usar, ¿no? Porque hace mucho que no hablamos de hambrunas y de falta de alimentos en el mundo, pero parece que es la discusión que se viene. Muy bien. ¿Qué dice Luciana? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿Todo bueno. bien, todo tranqui? Todo bien. Voy a desentonar un poco. Dale. Bueno. Voy a hablar Con de... esa blusa ya te digo que llamas la atención, no desentonás, llamas la Estamos atención. todos muy lunes que es y diferente, ella- claro. Bueno, muy lunes. Bueno, vamos a hablar de lo que algunos denominan la venganza de los espías, de un sector de la CIDE que estaba vinculado con, por ejemplo, Antonio Jaime Estiuso. Y como esa discusión se va a llevar este jueves a las 3:30 a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Porque está pidiendo la oposición que vaya Estiuso. Así que bueno, después Epa. les cuento un poco cómo viene ese debate. El título es tremendo. La venganza de los espías en este Está para contexto. serie de Netflix. Sí. Sí, ni Sí. hablar. No, bueno, nuestra ex CIDE afina para serie de Netflix, ¿no? Sí. Otra que Yossi, que ya vamos a hablar de Yossi en estos días. La serie que todo el mundo está mirando, todo el mundo, mucha gente está mirando en Amazon, Para ¿no? Netflix, dibujitos, todo. Todo. Sí, Da para todos los para colores. Paca Paca no estaría nada mal. También, ir para enseñar, entendiendo. para Sí. enseñar. Bueno, vamos a ir al living con Alfredo Serrano Mancilla, es quien está dirigiendo el CELAC. Ahora vamos a explicar bien los detalles. Vamos a hablar del salario, de la pelea del salario para tratar de ganarle a la inflación, para que nuestro salario alcance para comprar efectivamente los productos sin que eso pierda respecto de la inflación. Y por eso tenemos un informe respecto a todo lo que se viene diciendo alrededor de algo llamado puja distributiva, que no es otra cosa que esto, ¿no? Que los salarios efectivamente puedan ganarle a los precios. Lo compartimos. Tenemos una diferencia bastante grande entre las posiciones como para poder arribar a un acuerdo y debido a ello la medida de fuerza. Cristina dice, felicitaciones compañero Palazzo. ¿Por qué lo felicita? Porque la bancaria llegó a un acuerdo salarial del 60%. Transporte paralizado en París. La mayoría de los trabajadores de la red de metro y el tren urbano decidieron irse a la huelga. Vemos los precios del combustible, de la energía, todo ha subido. Es la cuestión anual de que todo sube, excepto nuestros salarios. Se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. En el contexto del impacto que tuvo la guerra en Ucrania en los precios, había que adelantar los aumentos para asegurarnos que el salario mínimo vital y móvil le gane la inflación y de esa forma toda la estructura salarial se mueva en la dirección de que haya aumentos del poder adquisitivo de los ingresos, que es un objetivo central del gobierno. Trabajadores y trabajadoras de prensa del diario Clarín realizaron una protesta frente a la empresa. El sector de prensa gráfica está en crisis hace mucho tiempo. Los empresarios lo que buscan es que los trabajadores de prensa seamos los que absorbemos esos costos. Estamos solicitándole a FATAP que se aplique la misma escala salarial que se negoció paritaria con el AMBA. Es verdad que hay variables como el salario real o la distribución del ingreso que todavía falta muchísimo para recuperar lo que perdimos durante el gobierno de Macri. Hay muy buenos datos, pero también sabemos que falta un montón. Cuando era gobernador venía el doctor Cavallo y decía, acá la distribución del ingreso se va a hacer sola, me decía. Argentinos, así me decía. Este vasito que ustedes ven, ponía un poquito de agua acá, menos que este inclusive, decía, este vasito se va a llenar y va a derramar y va a hacer que todos los argentinos crezcan. ¿Qué pasa? Cuando empezaba el vasito a llenarse, cuando estaba a llenarse para acá, se lo tomaban ellos. Nuestros ingresos han desaparecido, ya no podemos sobrevivir con un sueldo y con nuestro trabajo. Estamos ya en una situación en la cual no llegamos a final de mes. Ahora estamos pidiendo que se reconsidere, en el caso de los docentes, la actualización que se hace cada 6 meses de su jubilación, que sea cada 3 meses. Se lo pedimos 5 veces al ministro de Trabajo. Se está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Acá en Argentina hay que hacer una redistribución del ingreso diferente. Acá la participación de los trabajadores argentinos, nuestra clase media en la distribución del ingreso tiene que llegar a ser 50-50 de vuelta como fue en la época de Perón, 50 y 50.
Bueno, bastante elocuente, ¿no? Incluso algunas perlitas que rescatamos de otro tiempo de la Argentina, pero la discusión efectivamente es la misma. Estamos aquí en el living de Desiguales con Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo es el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, y también está con nosotros Guillermo Oglietti, que es miembro del Consejo Ejecutivo. Ambos son doctores en Economía. Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Repite Alfredo Serrano Mancilla, sí. El viejo esquema de Desiguales. Es cierto. Hicieron un trabajo muy interesante en el CELAG donde demuestran que el esquema paritario para tratar de alcanzar a la inflación no termina respetando o conservando el poder adquisitivo del salario de quienes, bueno, mejor ven actualizado su salario. En este caso lo hicieron sobre el salario mínimo vital y móvil. Sí, yo recuerdo que Guillermo y Mariana me venían insistiendo diciendo, Alfredo, no tenemos que discutir solo cuánto se ajusta el salario para alcanzar la inflación, sino cuándo. Porque es importante el cuándo, porque si llegas muy tarde al ajuste, es decir, te incrementan el salario mínimo después de 3 meses que vienen subiendo los precios. Ese día estás contento porque has subido tu salario y puedes afrontar el nuevo esquema de precios. Pero ¿qué pasaron los 3 meses anteriores? Te pongo un ejemplo muy básico, muy tonto, que yo creo que permite entender la cosa sencillamente. Y es que imagínate que empieza un día con 20 grados de temperatura. Y de repente baja la temperatura, pero no te doy una campera, te la guardo. Y cuando estás a 3 grados, que estás cagado de frío, ahí te doy la campera. A partir de ese día, después de 2 meses pasando frío, ese día tienes tu camperita perfecta y estás preparado para el invierno que se viene. Pero ¿qué pasó los 2 meses anteriores? Tenías mucho frío. Bueno, con los precios y los salarios pasa algo parecido. Y yo recuerdo que Guille, Mariana me venían diciendo, hay que calcular bien la pérdida de poder adquisitivo en ese mientras tanto, que es llegar tarde. Y ahí los resultados son muy elocuentes. Ahora, lo que pienso ante eso, Guillermo, te lo pregunto a vos, es la solución para que no se pase ese frío, digamos, es un aumento, digamos, muy importante de repente. Estoy pensando, digo, en cómo hacer para que esto no siga ocurriendo. Y en primer lugar tiene que haber una periodicidad mayor en los ajustes de salarios para que no vayan demasiado por detrás. ¿El cuándo? El cuándo es importante, digamos. Y sobre todo es importante en épocas de alta inflación. Hoy me preguntaron si esto pasa en otros países de América Latina. Y no, sucede, es algo importante en los países donde hay alta inflación. Y desde que se aceleró la inflación en Argentina, la pérdida de salarios es enorme, digamos. En los últimos 2 años de Macri, por ejemplo, si acumulamos todo lo que fueron perdiendo mes a mes, suma 3,4 salarios mínimos en los últimos 2 años del gobierno de Macri. Ajá. Esa es la pérdida. Esa es la pérdida. ¿Y se puede ponderar en términos de...? Son 130.000 pesos a valor de hoy. ¿Sí? 130 y pico. ¿Esa es la pérdida en el salario respecto del salario mínimo? Del salario que empezó Macri. Sí. Cuando terminó Macri, desde los últimos 2 años de Macri, desde que empezó, digamos, del año 2017, perdieron los trabajadores 130 y pico mil pesos. Pero a valor de hoy. Esa pérdida, Pablo, Luli, es porque se llega tarde. No solo es la pérdida por el salario o sea, por el tema de la inflación. Eso es otra cosa. Es que se llega tarde. Cuando te van a dar el ajuste de salario, ya llegas tarde. Vuelvo al ejemplo. Te dan la campera después de 2 meses pasando frío. La gente eso lo sufre. Y si solo miras la macroeconomía o el ajuste final, a final de año, que es lo que hace la mayoría de la gente, la mayoría de los analistas, la mayoría de los políticos y las políticas que dicen, llegamos bien al final. ¿Pero qué pasó mientras tanto? Pues si llegas al final, te olvidaste de varios meses. Como dice Guille, en periodos de alta inflación, o lo haces muy pronto o respondiéndote, o lo tienes que anticipar, que a veces se puede anticipar. De hecho, el presupuesto público anticipa previsiones de inflación. Estamos en un año sin presupuesto en la Argentina. Bueno, en este caso particular, ni siquiera eso. Sí, con las previsiones también, con la guerra y con algunos otros elementos propios de la economía argentina, se desconfiguraron, digamos, ¿no? Ya estamos bastante por arriba de la previsión del presupuesto, aún sin presupuesto, de la presunción del gobierno. Por eso mismo tú tienes que prever la inflación previamente y tienes que hacer el ajuste salarial preventivamente. O si lo haces a posteriori, tienes que compensar la pérdida que hubo antes, que también se hace en muchos convenios colectivos en Europa en momentos de alta inflación. Te doy el dinero que te debes, pero además has perdido tanto en ese tiempo. En este informe hicieron ¿qué es lo que pasó efectivamente en estos 2 gobiernos del Frente de Todos? Sí, comparamos los 2 últimos años del gobierno de Macri y los 2 primeros del gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué dio?
La pérdida, digamos, esa disminución acumulada en los primeros 22 meses de gobierno en todo el periodo de gobierno fue más de 2,4 salarios. No llega a ser tanta como en los últimos dos de Macri, pero también es muy elevada. No, pero la proyección es importante, digamos, si estiramos los acuerdos que ya existen, el cronograma de aumentos salariales que ya está vigente, incluyendo con los adelantos que se hicieron, que empiezan a tener efectividad a partir del mes de junio, y proyectamos la inflación que tuvo Argentina en el primer cuatrimestre del año, o sea, menor que la última y la penúltima, que fue un récord, ¿no?, de 6,7% y 6% en marzo y abril respectivamente, pues si proyectamos todo eso, la pérdida va a ser muy alta. Por eso es necesario reaccionar rápidamente. Claro, a ver, lo que pasa es que en las discusiones, y volviendo a la práctica, ¿no?, digo, para que esto no siga pasando, en lo que se insistió siempre es la solución para el aumento de los salarios son las paritarias. Y ahí depende mucho del poder de negociación de cada gremio, también con quién negocia al otro lado. No es lo mismo negociar con una aceitera y con un banco que negociar con un empresario pyme o un comercio. Digo, tiene otro volumen también el que va a pagar, ¿no? No solamente el que recibe. Y el aumento por decreto, por ejemplo, se descartó de plano en su momento. ¿Es una solución un aumento por decreto a nivel nacional? Sí, es una solución, y lo que pretende el estudio es poner el foco en algo que no se discute, que es ese cuándo. Nosotros insistimos con el cuándo porque todas las discusiones en los últimos tiempos es cuánto. Porque claro, es tan angustiante el cuánto que deja de lado el cuándo en términos temporales. El objetivo del informe es decir, no, la política conductora en términos laborales, ya sean paritarias o por decreto, tiene que exigir, tiene que poner encima de la mesa que no puede esperar a que se termine el proceso inflacionario, un mes, 2 meses, y luego llegamos atrás. Porque cada vez que llegas atrás, la gente lo sufre, lo padece. Por eso es una cuestión muy básica. El problema es que la gente, no hace falta hacer un estudio. La ciudadanía te dice, es que llega tarde. Sí. Llega tarde, no hace falta hacer el estudio. El estudio te demuestra matemáticamente, estadísticamente, lo que dice Guille. Se va perdiendo en ese mientras tanto. A mí recuerdo Pepe Mújica una vez me dijo en Guayaquil, Alfredo, vosotros los economistas os olvidáis del mientras tanto. Yo recuerdo esa frase, me la dijo hace mucho tiempo, y a nosotros se nos quedó como grabada en la cabeza de que el mientras tanto es lo que sufre la gente hasta que se toma la decisión correcta, y yo creo que tanto en paritarias como por decreto hay que ponerlo como la centralidad de la discusión de la política económica, porque es parte de lo que decías, Pablo, de la puja distributiva. Claro, todo lo que efectivamente no pudo comprar porque bajó el poder adquisitivo del salario en esos meses. Después alcanzó, de lo que estamos entendiendo. Pero todo lo que no se pudo comprar, ¿en algún momento se recupera? Solo si sube más el salario que la inflación, si lo sobrepasa en exceso. Claro. De todas maneras tuviste una angustia durante todo ese tiempo de no poder. ¿Y sabes dónde va, Pablo? No te alcanza. Va el endeudamiento familiar, cosa que tampoco se discute. O sea, ese periodo que la pasas muy mal, la gente ¿qué hace? Acude al endeudamiento para cubrir los gastos básicos. La encuesta de presupuestos de hogares, último trimestre del 21, te plantea que el 56% de la gente de menos plata se va a endeudarse para cubrir los gastos básicos. O sea, va al supermercado con tarjeta de crédito y paga en cuotas. Con tarjeta en el mejor de los casos o en el peor, porque también hay mecanismos informales, usureros, que cobran tasas de interés realmente abusivas, fuera de cualquier lógica económica. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque eso no se recupera, salvo, como dice Guille, le des un shock de ingresos de tal manera que te permita amortiguar la pérdida anterior que has tenido. Resalto esto, este informe le da la razón a aquellos que están reclamando, dentro de las distintas miradas del gobierno, lo que están reclamando un shock dentro del salario, elevar el piso para después seguir negociando paritarias, digamos, ¿no? Sí, de lo contrario sería el salario el ancla antiinflacionaria de la política económica. ¿Cómo es eso? Y toda política antiinflacionaria tiene que tener algún ancla, digamos. La convertibilidad, por ejemplo, fue anclar el dólar, planchar el dólar. Bueno, ahora parece ser que lo que se está planchando un poco al menos es el salario. Y eso es lo que deberíamos evitar. Es decir, ¿alguien cree que aumentando el salario eso podría disparar la inflación? ¿Sostenemos el salario? Sí, esa es una vieja discusión de los economistas más monetaristas. Claro, pero en el peronismo uno entiende que eso no sería una opción. Y de hecho yo no creo que sea una cuestión de voluntad, sino de que hay que poner a veces con lupa todo lo que está ocurriendo en una discusión compleja, que no es fácil,
pero que la ciudadanía lo entiende. Y digo la ciudadanía lo entiende porque le pasa. Y la política económica al final es ordenar objetivos. Y tú tienes que definir qué te importa más. Y ese es un tema, insisto, para el bienestar de la ciudadanía. Estamos hablando de la deuda social, en definitiva. Y Luis Ignacio Lula da Silva, ya formalmente candidato a las próximas elecciones en Brasil, gran favorito a volver a ser presidente del Brasil, hizo referencia en las últimas horas a esto, lo compartimos. Tem gente que pensa que é possível governar, sabe, discutindo contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é possível governar olhando apenas o número da receita e o número da despesa. A verdade é que esse país não deu certo até agora, porque as pessoas que governam esse país, ao invés de olhar para os números, ao invés de olhar para a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade. Se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no imposto de renda, fica muito fácil governar no Brasil. Alfredo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que mencionaba Lula. Tenés mucha experiencia desde el CELAC trabajando en la región. ¿Qué es lo que esto que pasa en la Argentina parece ser a veces un rasgo de impotencia de toda la política latinoamericana? ¿Qué es lo que está pasando para tomar esas decisiones quizá un poco más audaces o que tocan más de lleno a algunos intereses? Porque a veces la política progresista parece tener tanta dificultad para resolver la deuda social. Yo primero digo que hay un desfase temporal. Fíjate que aquí en el 2015 gana Macri y se habló del fin del progresismo. Y en América Latina no pasó esto en el 2015, solo pasó en la Argentina, luego ciertamente hubo un efecto en algunos otros países. Ahora yo me atrevo a decir que dentro de pocos días puede ganar Gustavo Petro en Colombia con una propuesta claramente progresista. Ha ganado Boric, no ganó el modelo neoliberal en Perú, ganó Bolivia 55%, se ratifica en el revocatorio AMLO hace escasamente pocos días. Pero mi pregunta es, aún ganando, Boric tiene que hablar de lo moderado. Bueno, ni hablar de lo que está pasando en Perú con Castillo, no pudo llevar adelante prácticamente ninguna política. Todo parece como en un empate que administra debilidades, ¿no? Yo sí escucho esta mañana las mañaneras de AMLO, que lo he escuchado. Sí. Deja claridad de hacia dónde ir en materia de política económica, manteniendo políticas sociales, salarios. Si uno va a ver lo que está haciendo Luis Arce aplica una tasa impositiva a la banca de casi el 50%. O el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto, no es un aporte extraordinario, y lo sostiene. Y la tasa, digo, no creo que sea el caso argentino como la norma de lo que ocurre. El caso peruano, verdaderamente la cuestión es una debilidad institucional, que además es absolutamente... el Congreso tiene un poder que no tiene en otros lugares. Yo creo que hay que... quizás no quedarnos con los lugares donde ocurren ciertas dificultades. El caso de Boric probablemente recién empieza. El caso boliviano y el caso mexicano para mí son contraejemplos a los cuales habría que mirar con mayor lupa. Por ejemplo, el control de la inflación. Bolivia lo logró durante décadas con el gobierno de Evo, y Luis Arce lo logra hoy en día en la actualidad. Y el caso mexicano, que me parece que no negocia con las grandes transnacionales, incluso con amenazas de casi todos los lugares del mundo. ¿Cande? Sí, volviendo a la Argentina y teniendo en cuenta este estudio que hicieron ustedes dos de los pasados 2 años, ¿dirían que estos 2 años fue un modelo donde el ancla de los precios fue el salario? Y en cierta medida sí, es un modelo con salarios bastante bajos, que recordemos, ha caído el salario en el gobierno de Alberto Fernández sobre una base que ya estaba muy debilitada con el gobierno de Macri. Por lo tanto, y eso es lo que te genera como una consecuencia una situación de malestar y pobreza. O sea que más allá abundante. de lo que podría pasar adelante con un ritmo de inflación más elevado del 6,7, 6%, ustedes ya dicen que ya venimos con 2 años donde el modelo fue ese. Claro, el salario en los 2 años viene acercándose cada vez más y mejor a la inflación, pero se olvida del cuándo. Es cierto que se olvida del cuándo con menos intensidad de lo que lo hizo el macrismo, porque las cifras son elocuentes. Lo que se perdió en los 2 años últimos del macrismo en el cuánto y en el cuándo son muy grandes. En el caso de este gobierno del Frente de Todos, yo creo que no, que hay una voluntad genuina
para aumentar el salario. De eso no hay ninguna duda. Lo que sí es cierto es que no solo basta con aumentarlo, sino es que si llega tarde van a haber mermas transitorias que afectan mucho a la ciudadanía. Y lo interesante es que hay tiempo todavía. Este gobierno, yo creo que a veces hablamos mucho de las elecciones del 23, pero lo que le importa a la gente es lo que va a ocurrir en el mes de junio, de julio, de agosto, del 22. Y para sí, eso cómo hay llegar margen al fin maniobra. de mayo todavía, ¿no? Todavía estamos en Sí. mayo, exactamente. Siguiendo un poco con las metáforas, y como usted dice siempre, los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera, quizás llegan a la punta del edificio, pero uno llega con la lengua afuera y pidiendo cambio, ¿no? Digo, en cambio el precio llega chocho porque se le abrió la puerta del ascensor, no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Guillermo, Alfredo, gracias a los dos por haber venido, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, muy bien. Nos dice, vamos al corte, y al Sí. regresar, insistimos, vamos a charlar con el referente, el CEO de Syngenta, ni más ni menos Antonio Aracre, está ya con nosotros. Estamos esperando también a Ricardo Aronskin. Ya llegó. Vamos a hablar, ahí está Ricardo, vamos a hablar sobre las dificultades, efectivamente, que tiene la Argentina. Está vinculado a lo que estábamos conversando, para que aquello que exportamos no nos sea inalcanzable, ni más ni menos que los alimentos. Después del corte. ¿Estás en Catamarca? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¡Paren! ¡Paren! ¡Es una locura este programa! No tiene sal, tu vaso no tiene sal porque sos un gran actor. ¡Sin sal! ¡Sin sal! ¡No sé! A la una, un poco de humito. a las dos y a las tres. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Podés ser tímido o ir a ciegas. Podés ser obvia. ¿Cómo va? ¿Estás para que veamos una peli hoy? O ser cursi. No saber disimular, como ella. O mandarte solo. Está bien arrepentirte. No rendirte. Y volver a empezar. Bueno, pensé que por ahí... Pero nunca dejar de creer. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con Rinde Más? Más vale. Le agrego Rinde Más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidas de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos.
Premios Martín Fierro. Cocineros Argentinos, TV Pública. Un clásico con 14 años en pantalla. Porque todos somos cocineras y cocineros argentinos. Que vuelvan los potreros de la TV Pública. El programa que muestra el deporte como un integrador social. Que vuelvan los potreros. Gracias, Aptra, por premiar a la televisión pública. DAV quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo DAV tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con DAV. Hoy elegimos mejor. Elegimos el nuevo Sedal con botellas hechas con plástico reciclado y una fórmula con 92% de ingredientes naturales, que es una bomba de nutrición y vitalidad para tu pelo. Nuevo Sedal Colección Natural. Una mejor elección para tu pelo y el planeta. Probá también el nuevo Sedal Jengibre y Ricino para un pelo más fuerte. Heineken. Desafiamos la nueva fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿Del mundo? Pues estoy como... Estamos en vivo en Desiguales y atención porque llega el día del censo, momentos de reconocernos. Quedan 2 días para realizar el censo digital. Entrá en censo.gov.ar y completá los datos de todas las personas que viven en tu hogar. No te olvides que este 18 de mayo, miércoles, tenés que estar en tu casa para recibir a tu censista. Yo ya hice el censo digital, ya tengo el código. Vos lo haces hoy. Lo voy a hacer cuando vuelva a casa esta noche. ¿Nuestros invitados ya hicieron el censo digital? Lo dejé por la mitad. Tengo que volver tiene que seguir Aracre. Se puede dejar por la mitad. Perfecto. Estamos listos. Se puede dejar por la Volvés mitad. a reingresar con el mismo código. Claro. Bueno, presentamos formalmente este living muy interesante y está directamente vinculado con lo que charlamos recién con Alfredo Serrano Mancilla, con los integrantes del CELAC. Está con nosotros Antonio Aracre, él es el CEO de Syngenta, que es la empresa de tecnología agropecuaria más importante del mundo, por supuesto también de la Argentina. Ricardo Aronskin es economista, también nos ha visitado ya en Desiguales. Antes de meternos concretamente en el tema producción de alimentos, sus precios, etc. Recién estamos discutiendo sobre precios y salarios. ¿Qué están observando? Recién el informe lo que demostraba era que no importa que efectivamente la paritaria llegue a completar el precio de la inflación, siempre llega tarde y en el medio hay una angustia tremenda porque no alcanza. Desde su mirada, Antonio, ¿cómo está viendo el tema? Yo pienso que lo que hay que tratar gradualmente de desterrar es el proceso indexatorio. Es un proceso bastante perverso que construimos hace 50 años como forma de protegernos justamente de la inflación. Entonces, todo estamos permanentemente ¿Qué significa ajustando. indexar? Indexar significa, miro hacia atrás lo que pasó, no hacia adelante, hacia atrás, cuál fue la inflación del semestre pasado, del año pasado, del mes pasado, y ajusto mi precio, mi honorario, mi tarifa, el dólar o lo que fuera. Y por supuesto los precios. En ese contexto es una carrera donde es muy difícil que uno gane sobre el otro.
porque no hay corrección de precios relativos, o en todo caso gana el que tiene más fuerza relativa, el que tiene una oferta más concentrada o más poder en la negociación. Eso no es bueno para la economía. Desindexar presupone un proceso de concertación que es algo así como una negociación difícil en la que todos tienen que aceptar que van a perder un poquito, pero en la que el país en su conjunto va a ganar mucho. ¿Cómo estás viendo esto, Ricardo? No, yo veo lo siguiente. Primero si coincidís además, ¿no? Lo que plantea Aracre es correcto en el sentido de que hay un problema inercial de inflación que se va prolongando en el tiempo. Eso ya lo estudiamos en los 80 y en los 90 en la Argentina, hubo trabajos muy buenos. Actualmente Andrés Aceaín está trabajando sobre eso. Es un problema real. Pero me parece que hay otro tema más interesante, que es las negociaciones paritarias se tienen que poner de acuerdo trabajadores y empresarios. Pero en la fijación de precios no hay acuerdo entre trabajadores y empresarios, lo fijan los empresarios. ¿Esto qué quiere decir? Que sistemáticamente los trabajadores están perdiendo. O sea, los sindicatos tendrían que ocuparse también de pensar qué pasa con los precios, no solamente con los salarios. Bueno, lo que hacen es reclamar al Estado para que el Estado se plante frente a los empresarios. Pero no hay una política sindical en el sentido de decir, señores, estos precios destruyen el salario. O sea, hablemos del salario real, no del salario nominal. Porque digo, los sindicatos pueden ir y decir, hemos conseguido 80% de aumento y pasado mañana en la góndola tenés 85% de aumento. Entonces no tiene sentido simplemente tener una estrategia sindical basada en el salario nominal. Hay que pasar a una discusión más completa del problema económico. El sindicalismo argentino debería involucrarse en el freno a los precios más allá de la carrera paritaria. Absolutamente. Y no aparte estar más al tanto de lo que pasa dentro de las empresas. Porque ahí hay una caja negra que no se sabe de dónde salen los aumentos. El año pasado vimos que con la pandemia veíamos que estaba todo parado y los aumentos de precios seguían. Ni dólar, ni salario, no pasaba nada y los aumentos seguían. Entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Vos dejarías, Antonio, a los sindicatos que se metan con la empresa a ver sus costos, que discutan efectivamente la fijación de precios? Creo que no sería efectivo. O sea, me parece que entraríamos en un proceso infernal de desconfianzas y de investigaciones de un lado y del otro. Yo creo en el capitalismo. No, digamos, en un capitalismo donde no importe la persona, sino donde se cuiden todas las partes que hay en el capitalismo. Me parece que con todos los defectos famoso capitalismo de rostro humano. Sí, pero ¿sabes qué? Con todos los defectos que tuvo el capitalismo en los últimos 200 años, demostró que es el único sistema que genera un progreso sostenido, la salud, la cantidad de años que vive hoy la gente respecto de cómo vivían hace 500 o 300 años atrás, te lo demuestra. ¿Que vos me decís, es perfecto? No. Hay desigualdad enorme. ¿Hay que trabajar para reducir esa desigualdad? Sí. ¿Se puede mejorar como sistema? Un montón. Pero no me parece que sea distorsionándolo como lo vamos a mejorar, sino apuntalándolo, ¿no? Y estas son las cosas que me parece... ¿Pero se puede resolver sin conflicto? ¿Vuelvo a la participación? No. El conflicto es inherente a la política y a la vida en sociedad. Hay que administrar el conflicto, ¿no? Yo tengo una mirada distinta respecto de lo que es confrontar y administrar, ¿no? La confrontación me parece que es como una especie de herramienta que no te lleva mucho a ningún lado. O en todo caso, alguien se siente que ganó y otro se siente que perdió. La vicepresidenta hablaba de pelea y debate, ¿no? Como la diferencia un poco también en este sentido. Sí. Una cosa sería querer matar al oponente, otra cosa sería querer negociar. Ahora, vos mencionabas, Antonio, lo que tiene que ver con cada uno perder un poquito. Sí. Pareciera que en este sistema capitalista, o al menos en nuestra realidad, hay algunos sectores que no quieren nunca perder nada. Y cuando digo perder nada, me refiero a ganar menos. No me refiero a perder, justamente. Con lo cual, pareciera ser un poco, se los pregunto a los dos, ¿no? Utópico creer que esa mesa de negociación, si se quiere, para ponerlo bien gráfico, puede existir. Mira, yo te voy a decir, mirando el largo plazo de la Argentina, nosotros llegamos hasta mediados de los años 70 con una participación muy buena de los trabajadores en el ingreso y de los sectores medios también. El golpe ese, el del 76, viene a quebrar esa tendencia y a transformar la Argentina. Y desde aquel entonces hasta ahora venimos en un proceso
de destrucción del salario real, de los niveles de vida de los sectores medios, muy grande, y una concentración de la rentabilidad en grupos empresarios enorme. Esto es lo que viene pasando, y me da la impresión de que esto que dice Antonio tiene sentido, por supuesto, hay que negociar y hay que llegar a algún tipo de acuerdo, pero hay sectores que lo que quieren es cristalizar la situación a la que se llegó, es decir, 20% de caída bajo el macrismo, más la caída de los últimos 2 años, que quede ahí la cosa. Y eso es un salario muy bajo para la Argentina y nos vuelve un país sumamente latinoamericano en el peor sentido de la palabra, es decir, de salarios bajos. Es una discusión súper interesante la que plantea Ricardo. Porque, y ahí es donde hay que apuntar, me parece, en el debate político del año que viene, ¿no? Porque me parece que lo que a mí me gusta de lo que dice Ricardo es, si convalidamos esto, estamos siendo conservadores. Yo particularmente no me considero conservador, me considero progresista en mi manera de pensar la vida en sociedad. Entonces, ojo cómo votemos o lo que votemos el año que viene, porque habrá sectores que representen la convalidación de eso que está planteando Ricardo, que es conservar la situación tal cual está hoy, y otros sectores que planteen una dinámica de cambio que tendrá que ser gradual, que a veces la gente se pone más inquieta, más impaciente. Fíjate esto que hablamos, ¿no? El año pasado se creció muchísimo, la desocupación bajó un montón. Sin embargo, la percepción no es percepción, es realidad, es que el salario no alcanza. Entonces, es como que en un año tenemos la ansiedad de querer resolver todo junto. Tuvimos 2 años de pandemia, estuvimos hechos pelotas y ya queremos que se corrija todo inmediatamente. Hay un sector del poder económico que te escucha y dice, no, este no es nosotros. No creas, yo creo que hay mucho prejuicio en eso. Habrá algunos que me querrán matar y hay otros que no. Ojalá que no. Bueno, justo lo que se sienta a negociar con el gobierno, no, me parece que es una mirada muy, muy prejuiciosa. Mira, si uno ve las declaraciones de las corporaciones empresarias, de lo que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, de lo que es AEA, son declaraciones muy retrógradas, muy de un empresariado subdesarrollado, que no entiende esta lógica que vos planteas, un sendero común de mejoría colectiva de la sociedad, que entienden, la torta es esta, es para nosotros, lo que queda es para el resto. Y la verdad, en todo caso ahí está el Estado, la ¿no? actitud la estamos viendo, Ricardo, también ahí, con el tema ese es el rol del Estado, de equilibrar esa discusión. La carne, con el tema del trigo, la carne es nuestra, la vendemos toda afuera, que la gente coma otra cosa. Bueno, ahí sí que tengo una mirada bastante diferente, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de ser un país que produce alimentos o materias primas que terminan siendo alimentos. Parece ser una condena a veces por los precios que pagamos. Bueno, pero pará. Vos decís, ok, producimos para 400 millones de personas, somos 40. Parecería que la seguridad alimentaria, que una de las chicas comentaba por ahí hoy, no es un problema para la Argentina si sabemos administrarlo, ¿no? Porque el excedente es notable. Bueno, esa es la pregunta de estos días, ¿no? ¿Cómo se administra del Estado y qué herramientas tiene? Tenemos un informe sobre justamente trigo, fideicomiso, administración, exportaciones, producción de alimentos. Lo vemos. El secretario quería tener de voz nuestra, más allá que hablamos casi todos los días, cuál era el sentir, porque habían salido varios comunicados donde nosotros rechazábamos este modelo y ratificamos eso. Hay un segundo problema y es que están subiendo más el producto fresco, entonces se comen más fideos, harina y arroz, menos leche, menos carne, menos frutas, menos verduras. Ese es un problema para todos, pero muy especialmente para los más chicos. Hubo muchos comentarios con respecto a que esta industria o parte de esta industria trabaja con mucha producción en negro, no declarada. El que no participa no va a recibir ninguna compensación, paga el trigo a los 46.000 pesos que tiene hoy y vende la harina en función del trigo que paga. Y como parte del acuerdo es que tienen que informar sobre las compras de trigo, las existencias que tienen tanto de trigo como de harina, cuánto producen y cuánto venden,
parecería ser que algunos muy encantados no están con la idea de tener que informar todo esto y mostrar sus números. Y cuando vos le generás mayor carga impositiva al productor, tiende a no ser negocio o no sentirse cómodo con la ecuación de la rentabilidad. Estamos hablando de comer o no comer. Hay un problema serio de calidad nutricional en Argentina y verdaderamente, en la medida que vayamos empeorando la calidad nutricional, eso lo pagamos en dificultades serias para las próximas generaciones. Bueno, la discusión hoy concretamente tiene que ver con el fideicomiso, que es una herramienta para tratar de compensar a productores que efectivamente vendan para afuera y no pierdan ese precio y se pueda vender a un precio accesible aquí en nuestro país. Reemplaza de alguna manera el tema de las retenciones. Hoy hubo una discrepancia, por decirlo de alguna manera, entre la Federación de Molineros y el gobierno, que vamos a ver cómo se salda, pero las empresas en todo caso van a empezar a recibir ese dinero y según nos contaron antes de ingresar al programa, la próxima semana ya deberían poder acceder a una bolsa de harina a 1.200 pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Pero la discusión de fondo parece ser esta que mencionaba Lucila, es decir, qué herramientas tiene el Estado para tratar de que nuestra producción de alimentos no sea una condena cuando tenemos que ir a la panadería o comprar los productos que exportamos. La herramienta menos eficiente que tiene el Estado es desalentar la producción y desalentar las exportaciones. Déjame explicarte muy brevemente por qué. Que los derechos de exportación, las retenciones por ejemplo, ¿por qué digo esto? Estamos bastante persuadidos todos de que el crecimiento económico genuino es la herramienta madre que permite generar trabajo genuino y reducir la pobreza. Es una pregunta. Sí, pero si en el mientras tanto... pero digo... Podemos comer... Sustentablemente sí. Hay que apuntar a eso, ¿no? A crecer, a que el país crezca. Para crecer, ¿cuál es el famoso cuello de botella que tenemos en la Argentina? Que no nos permite, por ejemplo, este año seguir creciendo a un ritmo del 10% como crecimos el año pasado. La falta de dólares. La falta de dólares. ¿Vamos a hacer cosas que achiquen la falta de dólares? ¿Vamos a exportar menos? No. Entonces, para garantizar la alimentación de la gente hay otras herramientas. Se puede, digamos, apoyar a los productores de harina, de pan, con un fideicomiso, subsidiar el costo. En fin, digamos, mejorar el poder adquisitivo del salario. Ricardo, pero no... dejar de incentivar la producción. ¿Cuál es tu idea sobre esto? No, yo pienso que hay cosas previas al mercado, que son los derechos básicos de las personas. El derecho básico a comer está antes que cualquier otro criterio de desarrollo, de proyección a futuro. No se puede estar discutiendo, porque es la base de la sociedad que la gente coma. Entonces, ahí hay un tema que me parece que la sociedad argentina no lo tiene bien resuelto, que es, tenemos que decidir que comen 45 millones y después que hagan todos los negocios que quieran. Todos los negocios que quieran. No hay ningún problema, no es un problema de anticapitalismo. Pero lo primero, se garantiza que toda la gente coma bien. Están comiendo muy mal los sectores populares, muy mal. Bueno, y en el mundo, vos lo decías, Cande, y ya te doy el pase para tu columna, se habla de posibles hambrunas. Ayer lo mencionabas también en relación al primer ministro alemán, ¿no? Sí, es algo que se viene discutiendo desde Europa y desde muchos organismos multilaterales e internacionales que ven la posibilidad de que haya hambrunas en el mundo. Y en este contexto es que India dice que va a cerrar justamente la exportación de trigo. India es uno de los principales productores de trigo. El trigo muy afectado por la guerra de Ucrania y Rusia. Y además India particularmente afectado por una sequía, una ola de calor que hace que haya caído la producción y que quiera garantizar a su mercado interno y garantizar las exportaciones que sean a países que tengan riesgo de inseguridad alimentaria, ¿no? Empezar a priorizar con este concepto, entendiendo que hoy la tonelada de trigo pasó los $450 por tonelada, ¿no? O sea, está en precios récord. ¿Cuáles son las implicancias de esto para la Argentina? O sea, para nosotros que somos agroexportadores y que justamente dependemos de esa fuente de divisas. Bueno, por un lado hay una acumulación o una posible acumulación de reservas. Se habla de cifras récords
en el aumento de las reservas para este año, producto de esta venta agroexportadora, pero también la contracara de eso es la presión que ejerce en los precios internos. Cuando hablábamos esto de las políticas económicas posibles, el fideicomiso es una política de control de precios muy indirecta, porque incluso es dentro del sector privado. Vos haces que algunos que están más beneficiados le den una parte de esa ganancia a otra parte del sector privado que se dedica al mercado interno. Hay otras formas, las retenciones son formas más directas de afectar el precio, o directamente con controles de precios, que obviamente son medidas más adversas para los sectores empresarios, pero que van a tener ganancias extraordinarias en este contexto. A ver, caras distintas, ¿no? Vos decías que no cuando Cande decía el tema de las exportaciones. ¿Vos qué pensás sobre fideicomiso, derecho de exportación, herramientas concretas sobre este tema y la presión de precio interno? Sí, la verdad que las retenciones son el instrumento adecuado. Es insólito que en la Argentina no podemos hacer una discusión racional sobre eso. ¿Se creó un ogro alrededor de la palabra retenciones? Pero absolutamente es un instrumento económico como cualquier otro, y hay un sector minoritario de la sociedad que ha vetado que se pueda aplicar ese instrumento. Es una cosa insólita lo que está pasando en la Argentina, porque digamos, no es democrático esto. Digamos, el gobierno está bajo amenaza de tractorazo por el solo hecho de evaluar una política económica que en este momento es de emergencia. Esto quiere decir, acá hay que defender que la gente pueda comer bien. Y esto parece que es un digamos, criterio secundario, irrelevante. Lo importante acá es que el sector en el largo plazo, yo estoy súper de acuerdo que tengamos una política pro-exportadora de largo plazo en la Argentina. Lo que digo es, la gente no come estadísticas de exportación de 2027. Ahora, la renta extraordinaria, por ejemplo, Antonio, que se había planteado en su momento desde el Ministerio de Economía, de la cual se dijo va a haber una mesa de negociación, ¿no es una herramienta que tiene que decidir y aplicar sin ese diálogo previo el gobierno, si conoce los números y si sabe cómo se maneja? Pero es utópico. Es un planteo utópico. ¿Por qué? Y porque en diputados no tiene el número para aprobar esa ley. Entonces me parece que vamos a estar construyendo fantasías sobre algo que no va a pasar. Y si realmente la situación es de emergencia, como plantea él, me parece que tenemos que discutir sobre cosas que sean realmente concretas. ¿Saben lo que a mí me parece? Yo la escuchaba recién a la compañía de ustedes. Y digo, esto es una gran oportunidad para la Argentina. Argentina no va a tener hambrunas. Hay otros países que sí. ¿Saben cuántos habitantes tiene India? O China, pero o Brasil. Una oportunidad que para hacer negocios, para vender. No, una oportunidad. Si Argentina hace negocios, digamos, eso le significan, como mencionaba ella, más divisas, más retenciones. Si vos tenés más recursos, podés hacer una política distributiva diferente. Está bien, pero ¿cómo planteás que aprovechando esa venta extraordinaria, eso no se traslade a precios y no salga más cara la comida? Pero no va a ser con retenciones. Vos subís las retenciones. ¿Y con qué? ¿Y cómo lo resolvés? No, vos tenés que resolver el poder adquisitivo para que la gente pueda comprar la comida, para que a los comedores sociales no les falten las materias primas que necesitan. O sea, el Estado tiene que estar presente ahí de esa manera. El Estado necesita recursos. Bueno, el derecho de exportación pero son un justamente, recurso concreto. si vos exportás mucho más, por retenciones solamente te va a entrar mucho más dinero y vas a poder aplicar esas retenciones adicionales, las que ya están, no nuevas retenciones, sino las que ya están bien aplicadas, te pueden solucionar un montón de problemas. ¿Pero alcanza eso en este momento con régimen de inflación tan alto, donde veíamos que los salarios no llegan a... Como que siento que el mientras tanto para la gente es muy largo, y viene siendo muy largo, y lo digo a mitad de mes, donde la gente ya se está quejando de que no va a llegar. Digo, no hay hambrunas, pero claramente la gente está peor. Claro, pero en todo caso no es por la exportación. En India decidieron, no vamos a exportar trigo, porque lo que tenemos no nos alcanza para los 1.000 millones de habitantes que somos. En Argentina no tenemos ese problema. Claro. El problema que tenemos es que el costo de los alimentos, como de todas las cosas, es muy alta para el poder adquisitivo que tenemos. Y es más alta el de los alimentos en particular. Depende, el mes pasado fue un poco más bajo que el promedio, eso sí, va de mes en mes. Más bajo solamente, ¿no?, que textiles y hotelería, ¿no? Eso bueno, las retenciones desconectan los precios internacionales de los precios locales. No es un problema solamente de recaudación, sino que distanciar los precios
internacionales que van a seguir subiendo de lo Claro. que se puede consumir acá. No ganamos en dólares y no ganamos a precios internacionales. Y van a producir otra cosa y nos vamos a quedar sin trigo todos. ¿Quién se va a quedar sin trigo? Y por supuesto, si vos subís las retenciones, el productor va a decir, no, voy a hacer cebada, o voy a hacer porotos, o voy a hacer lentejas. ¿Que no le va voy a hacer convenir igual trigo. vender a 450? Y quizás no, porque tiene que pagar los fertilizantes al triple de lo que costaba el año pasado. Entonces digo, más allá de lo que parezca atractivo desde un punto de vista social, hay que pensarlo racionalmente. Las retenciones nunca han servido para desacoplar. De todas maneras, precios el internacionales. ministro sale día por medio a aclarar no vamos a subir las retenciones, ¿no? Se ve que el gobierno ha descartado la medida, pero lo que quiero decir es que tenemos la discusión pública en la Argentina capturada por intereses privados que vetan opciones e instrumentos de política económica del gobierno. Eso es desastroso para la democracia. Pero Ricardo, en el Congreso, la mayoría no la tenemos en manos del oficialismo. Por lo tanto, no se pueden modificar impuestos. Es la realidad. Bueno, retenciones sí se podrían modificar. No se pueden cosas. subir. Bueno, pero incluso discursivamente ya el fideicomiso parece como que no y es una herramienta mucho más conservadora que las ¿Cómo, retenciones. Que discursivamente en términos políticos el fideicomiso parece que no, o sea, desde las industriales te dicen que no lo aceptan y es un eje que siempre se va corriendo porque retenciones no se puede por el Congreso y ahora el fideicomiso, que es una herramienta mucho más conservadora, parece que tampoco se puede. Pero no sé quién dice que tampoco se puede. Escuché que hay algunos sectores que se quejaban, pero bueno, me parece que es una herramienta que puede servir para moderar el costo del... Nos quedaríamos 3 horas hablando igual, ¿no? Bueno, escuchando. es la idea. discusión, ¿no? Es la Es la idea. discusión. Ricardo, Antonio, gracias a los dos por haber por la venido. invitación. Cuando quieran la seguimos. Bueno, muy bien. Lu. El sábado pasado, Leopoldo Moró, el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, salió a denunciar que está en marcha una ofensiva contra esta comisión que ha venido investigando, entre otras cosas, el espionaje durante el gobierno de Cambiemos. ¿De qué tiene que ver esta ofensiva que habla Moró? Podemos decir que hay distintos niveles. Por un lado, un nivel más superestructural, se están peleando sobre si la comisión bicameral debió intervenir o no en una causa vinculada, una causa que se instruye en San Nicolás, en la cual hay 2 personas vinculadas al gremio de camioneros, ¿no? Detenidas. Esa es como la discusión más superestructural. Sí. Pero después hay otra discusión que viene tratando de instalar la oposición, ¿no? Más que nada encarnada en Cristian Ritondo y en Gerardo Milman, que es, bueno, ¿qué va a hacer la bicameral frente al espionaje? Y además, ahí con la pata radical metida también, dicen, nosotros queremos citar, ustedes citaron a mucha gente, nosotros queremos citar acá algunas personas. ¿Y a quién citarían? Bueno, la lista la encabeza Jaime Estiuso. Pero espera, ¿no? ¿por qué quieren que vaya Jaime Estiuso teniendo en cuenta que desde hace ya un tiempo dejó de pertenecer oficialmente a lo que es la AFI-Exide? Bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen? No solamente Jaime Estiuso, está Sandra Arroyo Salgado, ¿no? Por si les viene algún déjà vu de la época de Nisman. También está Miguel Ángel Toma, que últimamente cada vez que, bueno, necesitan un antica, lo llaman a Toma para hablar. Ex titular de la CIDE, ¿no? Ex titular de la CIDE durante el gobierno de Dualde. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dicen, hay una causa que se habían encontrado carpetas en 2018 que estaban en poder de Cristina Fernández de Kirchner. ¿No se acuerdan de esta causa que estuvo en Comodoro Pi? Con ese argumento de una causa de 2018 que jamás avanzó, los quieren incorporar, al trabajo de la bicameral. Claro, esto es una forma de contrarrestar, bueno, el informe que hizo el año pasado la bicameral sobre el espionaje durante el macrismo y el informe que van a preparar sobre la Gestapo. Pero para que digan qué y por qué le pusiste de título a esto la venganza de los espías. Es para que tiren tierra. Claro, por supuesto. Digo, nada más, no importa si es verdad o no. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Bueno, ustedes acuérdense, por eso les decía, pensemos en Arroyo Salgado, Estiuso. La última vez que vimos que Estiuso declaró, ¿se acuerdan? Fue en febrero de 2016. ¿Qué pasó con la causa Nisman? La jueza dijo, yo no la quiero más y la mandó al fuero federal. Bueno, porque tiene muchas luces también. A ver, no quiere decir que aporte información, pero lo que viene es provoca este tipo de tembladeral. O sea, de alguna manera condiciona el desarrollo, en este caso,
de la bicameral, por ejemplo, podría hacerlo. Sí, además recuerden que Estiuso es una persona que tiene mucho poder en los tribunales federales. ¿Sigue teniéndolos hoy en día? No sé si tanto, pero sí tiene sus tentáculos, ¿no? Entonces me parece que están jugando ese juego. En todo caso, el planteo sería, bueno, sí, pudo haber habido espionaje durante el macrismo, pero lo traemos a Estiuso. Que hable, que venga. Si alguien tiene algo para decir, es él, ¿no? ¿Y cuál es la advertencia que hace Moró, otra vez? Dicho todo esto. Moró dice que hay una contraofensiva del macrismo, una revancha del macrismo. Ahí está. para... En los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática que tiene como objetivo desacreditar el accionar de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, que contribuyó a desnudar el plan sistemático, y sigue en el siguiente tuit, de espionaje ilegal. De espionaje ilegal. Esto se va a discutir el jueves. ¿Este jueves? Este jueves se van a reunir en la Bicameral, va a haber un plenario, hace un ratito nomás salieron las invitaciones para los integrantes. Lo primero que van a discutir es la causa esta que les decía de San Nicolás, bueno, que es un pedido de Ritondo y Milman. Después hay Milman que está en Ucrania, igual, ¿no? Sí, con Waldo Wolf. Sí. Viajaron. Después también hay un planteo para discutir el tema Gestapo, ¿no? Porque tienen que avanzar con esto. Y después el tercer punto es temas varios, y ahí le van a tener que dar una respuesta al pedido de 3 radicales encabezados por Cornejo, para citar a Estiuso y compañía. Bueno, repasando, ojo con la escena. Es decir, en el marco de la actividad para descubrir el espionaje ilegal en la Argentina, hay un sector de la política que lo trae Estiuso a la escena. Y cada vez que Estiuso apareció en este tipo de causas, pasaron cosas. Se embarró todo. Pasaron cosas. Eso es lo que quieren, claramente. O sea, que pasen cosas. Bueno, mucha atención. Otros que quieren que pasen cosas, pero cosas buenas, digamos. Sí. Son una generación de cantantes, traperos, no sé cómo llamarlos. ¿Cantantes está bien? ¿Cantes? Para sí, mí ¿no? traperos está bien. Traperos, también. ok. Un afiche del Duki, que no sé si lo tenemos para ver. El Duki que va a tocar en Vélez. Mírenla acá. Miren abajo. La ven, ¿no? Son las Islas Malvinas, es Tierra del Fuego, es la Argentina. Y lo que vamos a escuchar ahora, que es Trueno, cantando nada más y nada menos que con Víctor Heredia. En un país en el que te dicen que la juventud está perdida, que no le gusta nada a la Argentina, que se quieren ir todo del país y todo, estos pibes hablan de tu país de esta manera. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy,